Muy bien, en esta segunda reflexión del tiempo litúrgico ordinario, domingo 18, nos quedamos en el pedacito aquí del Evangelio, en que Jesús va caminando sobre el agua, símbolo de que Jesús no tiene pecado, es un hombre libre de todo mal, camina sobre el agua, tiene un dominio sobre la creación, es el mismo Dios. Y al caminar, curiosamente los discípulos, aquí llama la atención, los discípulos, dice el texto, al ver que iba caminando sobre las aguas, los discípulos dijeron, es un fantasma. Pero estaban llenos de horror, dice el texto aquí, y daban gritos de terror. Y aquí entramos otra de vuelta al tema de la fe, lo contrario a la fe, que es el dinamismo, que es la vitalidad, que es el camino, caminar el camino. Lo contrario a la fe es el pánico, el miedo. O sea, la persona se paraliza, ¿no? Los discípulos dicen, hasta sobrepone una realidad, dicen, pensaban que era un fantasma. O sea, entonces lo contrario a la fe es cuando la persona se paraliza. En el contexto de Mateo hay una diferencia sobre la figura de Pablo, que es otro contexto. Aquí en Mateo quiere simplemente plantear que la fe es cruzar el lago, es decir, irse de una orilla, irse a la otra, en la barquita de Pedro, caminar en la barquita. Lo malo es que en nuestros tiempos mucha gente se quiere brincar la barquita, ya no quiere ir en la barquita de Pedro, quiere irse a otras barcas, de otros extraños profetas o extraños grupos, y ese es uno de los grandes problemas. Entonces, ante eso, una de las grandes tentaciones en este camino de la iglesia es que muchos se quieren bajar de la barquita. Y la verdadera fe es cruzar el lago, o sea, pasar de una orilla a la otra, ¿no? Con el maestro, pero en la barca de Pedro. Y es uno de los grandes retos, pues grandes dificultades. Entonces dice, cuando Jesús ya se acercó a ellos, dice, pero Jesús le dijo enseguida, tranquilícense, no teman, soy yo. Y en Mateo aquí, si ustedes ven la frase, tranquilícense y no teman, soy yo, ya se ve el título divino, pues, de Dios. La expresión yo soy es una expresión únicamente para Dios. Y entonces ya Mateo ya está marcando, es decir, con el que estamos aquí no es un simple hombre, no es el simple carpintero, sino el que va cayendo por las aguas es Dios. Es decir, y aquí Mateo quiere remarcar eso, pues, la divinidad de Jesús, no solamente su humanidad. Entonces, Pedro, que simboliza a la iglesia, le dice, Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua. Para muchos Pedro es como el hombre, es algo así muy parecido. Pedro se parece mucho a esas personas que van a una alberca y se tiran del trampolín. Ya que van volando en el trampolín dicen, habrá agua tú. O sea, Pedro es tan aventado que mientras que los discípulos están gritando de terror y horror en medio del lago, Pedro dice, Señor, déjame que camine sobre las aguas. O sea, él se quiere lanzar, pues. Muy aventado Pedro, sumamente aventado, psicológicamente aventado. Entonces Jesús le dice, ven. Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Imaginen ustedes los pobres discípulos, decir, un fantasma viene caminando y otro que tenemos aquí arriba de la barca, pues peor tantito. O sea, el hecho de que Pedro camine sobre las aguas, sale peor la escena, o sea, un espanto ya, es el acabose, ¿no? Entonces, pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo, comenzó a hundirse. Y aquí vemos ya toda la figura bautismal, pues. El hombre que se los traga el agua, signo de la debilidad, el agua simboliza el mal, Pedro cae sobre el agua, entonces es el hombre que pierde la fe. Y quiere contestar aquí Mateo la pregunta de todo hombre, es decir, no es Dios el que ha fallado, el que está fallando es el hombre que no tiene fe.
Y entonces, en medio de las dificultades, en medio de las pruebas, tenemos que seguir siendo creyentes y agarrarnos de la mano de Jesús. Dice el texto aquí: le entró miedo y comenzó a hundirse y gritó: sálvame, Señor. Inmediatamente le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pero Jesús lo toma de la mano, lo reprende, sí, pero lo levanta. Entonces, hermano, dice: cuando subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Este pedacito último es típico de Mateo. Nomás en este evangelio se encuentra esta afirmación, ¿verdad? El verdadero hombre de Nazaret es el Hijo de Dios. Y dice el texto aquí que se postraron ante Jesús. La pregunta, hermanos, ahora es para nosotros, o sea, ante las pruebas, ante las dificultades, ante las pruebas, ante las dificultades, pues ¿cuál es nuestra fe? O sea, ¿qué tanto temple que? Ahora, la primera lectura que escuchamos, que es de tomar el libro de los Reyes, vean ustedes que el pueblo judío no espera nada espectacular. O sea, no hay... la gente pensó que Dios le iba a hablar en la nube o en una violencia, ¿no? Dios habla como una simple brisa, como un simple viento, como un diálogo normal, sereno, entre Dios y el hombre. Entonces, no hay que esperar tampoco los tiempos espectaculares, pues, sino la fe se vive en la serenidad de los días. Y ahí está el gran reto. Por eso el Salmo 84, ¿verdad?, va a decir: muéstranos, Señor, tu misericordia, ¿verdad? Y en medio de este mundo, pues tienes que, ¿verdad?, vivir la justicia. Dice: la justicia abrirá camino al Señor e irá siguiendo sus pisadas. La justicia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron, la fidelidad brotó de la tierra y la justicia vino del cielo. Esperemos pues que este texto nos llene de inmensa esperanza y que refuerce nuestra fe. Yo quisiera nomás aprovechar este instrumento nomás para saludar a la Madre Ramona, que pues lástima se nos fue a Guaymas, ¿verdad?, por santa obediencia. Se nos fue el Padre Osvaldo Gorceño por santa obediencia, ¿verdad?, ahora es ecónomo de la Orden Salesiana. Se nos fueron las hermanas de Santana aquí de la comunidad por santa obediencia. Y espero en Dios también yo irme dentro de poco por santa obediencia. No sé cuándo, pero ¿verdad?, por santa obediencia. Y también aprovecho para saludar a los padres de Querétaro, que tuve la dicha de saludar allá en la semana sacerdotal en Guadalajara. Dios los bendiga a todos, que sean muy felices, que Dios le conceda una fe en medio de la tormenta.